Hola, bienvenidos a su canal Revolución 4.0. Yo soy Aurelio, el Inge, su amigo, agradeciéndoles mucho todos sus comentarios que nos han enviado, sus suscripciones. No olviden darnos like, recomendarnos y activar su campana de notificaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante: cómo es que llegamos a la Revolución 4.0. Todos esos cambios impresionantes que se han dado a lo largo de la historia, que han cambiado el modo de hacer de las ciudades, de la industria, de las familias y de nosotros mismos hoy en día. No sé si sabías, pero en los últimos 11 años hemos tenido más avances tecnológicos que en todo el siglo XIX o incluso parte del siglo XX. ¿Por qué algunos autores engloban este término como el Internet de las cosas o el Internet en la industria de las cosas? Es muy interesante porque hoy en día dicen que estamos por entrar al Internet de los sentidos. Acompáñame a que conozcamos todos estos cambios importantes y juntos aprendamos todo esto que nos está pasando. Comenzamos. La historia nos ha enseñado que han existido múltiples revoluciones de todo tipo: políticas, sociales, económicas, educativas, tecnológicas y la que a nosotros nos interesa, industriales. Es muy interesante que unas llegan a ser consecuencias de otras, como fue el caso de la primera revolución industrial, lo que se llamó Industria 1.0. La gran aportación de esta revolución fue la mecanización de los trabajos. ¿Qué quiero decir? Dejamos de usar la fuerza humana, la fuerza animal, por una fuerza aún todavía mayor y que podía ser más controlable, la fuerza del vapor. Fue increíble el salto que se dio. Pudimos comenzar a hacer producción en línea, nacen los trenes, se empiezan a acercar las grandes ciudades con las grandes conglomeraciones de gentes que ahí habitaban, a través de este medio de transporte que pudo acercar productos, insumos a todas las personas que ahí habitaban. También uno de ellos grandes fueron los barcos. De ahí se siguió, comenzamos a seguir teniendo producción, el desarrollo, hasta llegar a fines del siglo XVIII, donde inicia la segunda revolución industrial. Un gran impulso de la segunda revolución industrial fue el uso de la energía eléctrica, lo que nos permitió tener líneas de producción más controlables, con una mayor agilidad, una mejor mecanización, y uno de sus grandes actores fue el desarrollo de la industria automotriz, que con el auge petrolero que se empezaba a dar en esos días, nos permitió la creación de autopistas, carreteras, lo que esto nos llevó a que pudiera tener acceso a casi a cualquier lugar de la Tierra, por distante que éste fuera. Con este desarrollo se continúa, ya que la electricidad nos permitió tener mejores opciones para llevar a cabo mejores procesos, más controlados, más óptimos, y damos un salto hasta el año 1969, donde la tercera revolución industrial inicia básicamente por el gran desarrollo que empezaba a tener la electrónica, empezaban a tener los sistemas computacionales, empezaba a darse el auge de la automatización dentro de la industria, empezamos a tener mejores formas de medir cada una de las partes del proceso, empezamos a poder controlarlos, empezamos a poder visualizarlos y enviar ese cúmulo de información hacia las partes superiores de la organización. La famosa pirámide de la automatización, lo que vino a sustituir muchos de los trabajos mecánicos por trabajos 100% electrónicos, computacionales, programables, configurables, y el software empieza a tener una gran participación en esta situación. Algo que nos permitió de alguna manera ir creciendo cada vez más la industria, teniendo procesos cada vez más complejos, no más difíciles, porque ahora el gran reto era producir más a menores costos, con igual calidad y en menores tiempos. Aquí yo quisiera platicarles una anécdota que viví en ese entonces. Trabajando para una empresa canadiense, me tocó implementar un sistema de paging en todo el territorio mexicano. Para aquellos que son muy jóvenes y no saben qué era el paging, eran lo que se llamaban los famosos beepers o radiolocalizadores. Actualmente existen, aunque es poco el uso que se les da. Me tocó contemplar una de las migraciones de la empresa telefónica de México.
Telmex de sus centrales electromecánicas a centrales 100% electrónicas y computacionales. Una central electromecánica llegaba a ocupar espacios en un terreno de 300 a 350 metros cuadrados con sus grandes gabinetes interconectados entre ellos, los cuales procesaban, recuerden, en ese tiempo solo las llamadas telefónicas. Al realizar la migración, llegaron a utilizar esos 350 a 400 metros cuadrados, llegaron a ser solo de 30 a 40 metros cuadrados en gabinetes compactos que arrojaban un sinnúmero de información casi instantáneamente, y lo que les permitió prepararse para el siguiente gran brinco, que fue el manejo de la comunicación de datos sobre la red telefónica. Para aquellos que no les tocó vivir, cuando empezó la velocidad de transmisión en ese entonces era de 32 kilobits por segundo, o sea, fue un auge tan fuerte, lo que le permitió a Telmex fusionar muchas de sus centrales telefónicas en un solo edificio. Muchos de estos quedaron disponibles y hoy en día, para los que nos tocó vivirlos, se convirtieron tanto en oficinas como en plazas comerciales o incluso museos. Muchos autores eligen el año 2011 como el inicio real de la revolución 4.0 o la industria 4.0. ¿Por qué? Porque es cuando ya se encuentra muy madura la comunicación alámbrica y la comunicación inalámbrica, lo que permitió que muchas áreas de la industria, por ejemplo, se lograran intercambiar datos en forma instantánea, casi en forma real. Permitió la movilidad. Esto quiere decir que el cúmulo de información que se tenía se podía enviar a las diferentes áreas o a las diferentes empresas o a las diferentes oficinas en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que el director de la planta o el director de la empresa podía conocer el estatus actual de cada una de las áreas de la empresa, y esto lo hacía muy viable para sus tomas de decisiones. El impacto de la velocidad que se tuvo en la transformación de cada uno de nuestros procesos fue cada vez más rápido, más dinámico, más flexible. Sin embargo, obviamente nos está dando cada vez más problemas. ¿Por qué? Porque no existe una cierta preparación todavía en la industria, al menos en Latinoamérica, que nos permita seguir este ritmo tan fuerte que está dando el crecimiento de cada uno de los sistemas. No quiere decir que sea difíciles, como lo hemos venido diciendo, son sistemas más complejos, pero son sistemas más adaptables a cada uno de los procesos que nos toca vivir. Por ejemplo, la gente de mantenimiento, la gente de ingeniería anteriormente contemplaba el poder hacer toda la instalación en forma alámbrica. Hoy podemos decir que muchos de esos se puede sustituir por sistemas inalámbricos. También se contemplaba instalar o conectar cada uno de los sensores o de los equipos que formaban parte del proceso uno a uno, y hoy sabemos que lo podemos hacer por las redes industriales que existen, lo que modifica el modo de trabajar o de planear las cosas. La velocidad con que también se puede realizar las instalaciones y las implementaciones de cada uno de estos procesos es cada vez mayor. Tenemos una visualización virtual que se puede hacer para poder probar antes de poder llevar a cabo cada uno de estos trabajos. Como ven, este impacto está siendo fuerte, nos está cambiando nuestra forma de ver las cosas. No solo tenemos que ser ingenieros eléctricos, mecánicos o electrónicos o sistemáticos, lo que nos implica que tenemos que tener una formación multidisciplinaria que nos ayude a entender cada uno de los procesos por los que se tiene que pasar para llegar a obtener nuestro producto final o lo que realmente requerimos. Como ven, pareciera que la realidad poco a poco se acerca cada vez más a la ficción. De ahí que al inicio comentaba que el Internet de las cosas está por migrar a ser la quinta revolución industrial, que se llamará el Internet de los sentidos. Por eso yo los invito a que conozcamos y aprendamos cada vez más de estos sistemas, de estos cambios que se están dando. La transformación es grande, pero podemos prepararnos y entender y elegir la mejor opción que nos beneficie para las cosas que deseamos hacer. Yo les recuerdo mucho que mi madre me decía que cuando platicaba con ella, me decía que ella como veía la situación, es la información realmente da poder, pero ella me decía, da más poder si tú la entiendes y si tú la aplicas correctamente. Yo los invito a que seamos agentes del cambio,
a que el cambio lo hagamos nosotros y no esperemos a que el cambio nos llegue a nosotros. No se pierdan, me dio mucho gusto, denle like, suscríbanse, recomiéndenos y envíen esta información a quien ustedes más confianza le tengan. Hasta la próxima.